Bueno, pues hoy nos encontramos en San Sebastián, como habéis podido comprobar desde casa, y hoy nos encontramos con Juan Luis Rabé, una eminencia en la historia de nuestro pueblo, en el estudio de nuestro pueblo. Bueno, uno de los que pone un granito de arena cuando puede. Bueno, ¿vale? pero ese granito de arena creo que es bastante importante para descubrir un poco mira, de dónde venimos, ¿no? Sí. Dice que hay que saber, para saber dónde estamos hay que saber de dónde venimos, ¿no? Concretamente, para esto he utilizado toda la información que me ha dado Manuel Antonio Ramos. Sí, que lo que pasa es que me han pedido que hable yo. En estos momentos estará Manuel Antonio Ramos en su casa, Colorado seguro, porque... No. Bueno, hoy la Hermandad del Dulce Nombre nos ha querido traer una joya de hermandad, y en este caso, nunca mejor dicho, que engloba su hermandad completa, porque es aquí, en la iglesia de San Sebastián, en la parroquia, donde se encuentra este retablo, que es perteneciente únicamente a la Hermandad del Dulce Nombre, aunque podamos ubicarla dentro del templo de San Sebastián, pero es, digamos, el único trozo de la iglesia que pertenece a la Hermandad del Dulce Nombre. Y antes había tenido una capilla posterior, con espacio detrás de lo que estamos viendo. Lo que pasa que en la remodelación del siglo XVIII, cuando después del terremoto de Lisboa de la iglesia, pues se quedó más pequeña y utilizó como capilla lo que es esta primera capilla de la nave del Evangelio. No obstante, toda la parte que rodea esta pequeña capilla es también dependencia única y exclusivamente, en este caso, de la Hermandad del Dulce Nombre. Pues algo que muchos de los que están en casa probablemente no lo sabían, porque aquí incluso, Juan Luis, se celebran las misas de hermandad, no se celebra en el altar mayor, sino aquí. Yo no he venido nunca, pero parece que sí. Bueno, muchas singularidades que rodean a esta imagen del Dulce Nombre que preside este altar, y hoy Juan Luis nos va a contar algunas de ellas. Bueno, ¿no? Por ejemplo, una de las piezas importantes es el interior de ese sagrario, que se supone, porque justamente la hermandad, la primera capilla se hace a partir del sagrario de la primera iglesia, y los datos nos dan, tanto formales como estéticos. El interior del sagrario, que luego veremos, pues tiene unos rasgos estilísticos que son de hacia 1560, o sea, 2 siglos antes de el resto del retablo, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Un retablo que engloba y supongo que se realiza para el Dulce Nombre, para ¿no? el Dulce Nombre. Esto se debe hacer concretamente a raíz de una venta que tiene que hacer la iglesia, la hermandad, de algunos de sus titulares, o bien porque no lo dejó de utilizar, o bien por necesidad económica, ¿no? Y se lo vende a la Hermandad de Ánima, un crucificado. Entonces, con ese dinero parece ser que se construye estamos hablando de 1717, es decir, principios del siglo XVIII. Y por el estilo que tiene tan curioso este retablo, con estas columnas que están dispuestas como si esto fuera la embocadura de un teatro, y nos vamos adentrando en el interior de esta estructura donde está reinando el Dulce Nombre. Por el análisis de las columnas, que son de 6 vueltas, el único que en esta época estaba haciendo columnas ya, que estamos en un momento del siglo XVIII donde se va a desarrollar el estípite, que es un elemento que aquí se encuentra pero muy escondido, que es la última columna, la columna, ¿no? Esa que tiene forma de estipes, que es una palmera, que tiene como elementos, como los trozos que le quedan de la... Parece como elementos triangulares que van entrando, ¿no? Van entrando, eso. Bueno, pues el único que hacía estas columnas, cuando ya se había impuesto, por ejemplo, en 1717, en la misma fecha, se hace el coro de San Juan. Y lo hace Juan de Valencia,
en contra de su gusto personal, porque él lo que usaba era la columna salomónica. Que es esta, que es la primera que podemos, que son las que escoltan, digamos, Entonces, allí le imponen un modelo de un hombre que viene desde Madrid, que luego se irá a México y extenderá por toda América el estípite. Y sin embargo, cuando él hace retablos, por ejemplo, uno que hay en Dos Hermanas, otro que hay en Borno, otro que hay en la campana, en la parte de arriba del retablo mayor de la campana, pues utiliza columna salomónica de 6 vueltas como esta. Y como también la que utiliza la Virgen de la Piedad, la que tiene la Virgen de la Piedad. Así que no me extrañaría, que eso es una hipótesis. Totalmente. Que lo hubiera realizado. Que lo hubiera realizado el señor Juan de Valencia, que está viniendo aquí a terminar el coro de San Juan. Y le hace un encargo, ya que estás por aquí, ya que el piso que pasa por Valladolid, haz usted esto. Entonces, también la talla tan gruesa que estamos viendo del resto del retablo tiene que ver con ese autor que había hecho pues obras tan importantes como el coro de la Cartuja de las Cuevas y que había hecho, bueno, que ahora está en Cádiz, en la Catedral de Cádiz. Ese coro se traslada a Cádiz porque no tenía coro. Cuando desaparece la Cartuja, se lo llevan a Cádiz. Me gustaría pararme en una de las singularidades que has comentado al principio. Aunque ahora veamos el sagrario, que es, digamos, la joya de la corona, la joya de hermandad que quiere presentarnos la Hermandad del Dulce Nombre hoy, pero me quedo un poco con lo que has comentado. Ahora volveremos a eso. Primero vamos a ir al sagrario. Eso de que la hermandad vendió a un titular. De siempre se ha sabido que la Hermandad del Dulce Nombre procesionaba hace muchos años con un crucificado. ¿Es ese crucificado el que probablemente se vendiera? Pues probablemente, claro, que es el que tenían a mano. Bueno, pues si quieres, Juan Luis, ahora después vamos a ver ese crucificado para que nos lo vean todos los marcheros. Pero si quieres, nos podemos centrar en el sagrario. Hay posibilidad porque el Señor no está expuesto. No está expuesto y se puede ver. ¿Lo podemos abrir? Por dentro. Venga, yo creo que lo podemos abrir. Lo que pasa es que no se va a ver mucho. Desde casa sí lo vamos a poder ver porque tenemos imágenes que si lo ponemos así, a lo mejor se ve, ¿no? Sí. Se ve parte. Sí, pero bueno, desde casa sí lo van a poder ver porque no toda esa decoración que tiene en el interior se basa en elementos de candelieri, es decir, que es una forma decorativa propia del Renacimiento. Y todos los elementos que hay dentro, es decir, son la columna, las escaleras, todos los instrumentos de la Pasión, los dados, la bolsa de Judas, está todo lo que representa, el INRI, todo lo que representa la calavera del Calvario, pero todo decorado con putti, es decir, con niños que no son angelitos, sino que son eros de la tradición clásica, figuras de niños, y es una maravilla. Pasa que está oculta. Evidentemente es uno de los elementos muy ocultos. Eso sí que es una joya, la verdad, que el poder descubrir este tipo de... Es complicado verlo, ¿eh? Luego, yo creo que es interesante también hablar del propio retablo, en cuanto que tiene esta forma escenográfica de acercarnos y de concentrar la vista en el Niño Jesús. Porque el barroco, ¿qué es lo que hace? Lo que intenta es emocionar, que te mueva el corazón, y entonces nos está metiendo un elemento fundamental que es la teatralidad, es decir, que esto es como la boca de un teatro en donde nosotros podemos contemplar en algunas ocasiones la obra maestra que es la que está dentro. Y Juan Luis, comentábamos antes que el terremoto de Lisboa fue el que desmiembra un poco esta iglesia, se reconstruye y únicamente quedan 2 altares de aquella antes del bueno, en principio los 2 más importantes son uno y otro el de la Virgen de la Piedad. Que son los únicos que se mantienen un poco porque luego el de San José es en realidad el de San Ignacio de Loyola de Santa Isabel. Esas son cosas que más o menos por culturilla general muchos saben. Pero, por ejemplo, hablando fuera de cámara, que estábamos preparando un poquito esta joya de hermandad, comentabas un poco lo que eran los frescos, la pintura que está aquí en a mano derecha de este altar y en la cúpula.
En pantalla lo pueden estar viendo nuestros televidentes. Los frescos, concretamente aquí, son ángeles pasionarios, de nuevo con los instrumentos de la pasión. No tenemos que olvidar que es un niño Jesús pasionario, es decir, que es... Y luego fijaros también que en el centro está el alfa y el omega, es decir, Cristo como principio y fin de todo. Y en este lado, lateral, según la documentación que maneja Manuel Antonio, aquí hubo una oración en el huerto, pero en el siglo XX, en los años 50, se hizo esta decoración. ¿Se sabe quién fue el pintor de...? Yo no lo recuerdo ahora mismo el nombre, pero sé que era de Trebujena, me parece que era. Y esa oración en el huerto, sí, ¿podía tener alguna connotación a los antiguos titulares de la hermandad? ¿Podía tener algo ahí que Hombre, ver? claro, es decir, es la preparación para la pasión o el primer inicio cuando ya derrama sangre y sudor, ¿no? Podría ser un enlace, ¿no?, de lo que hubo, ¿no? Claro. Comentábamos también fuera de cámara que antes del terremoto de Lisboa había 3 pequeños altares. Sí, efectivamente, pero eso hablamos de la antigua capilla de la Hermandad del Dulce Nombre, que sería un poco como una capilla pequeña como la que tiene ahora la Caridad aquí, ¿no? Es decir, y que estaría detrás de este espacio. Y en esos 3 altares, según la documentación o según... Había un crucificado, la Virgen de la Piedad y el Niño Jesús, claro. ¿Y quieres que vayamos a ver el crucificado y hablamos un poquito de él? Venga, sí, ¿Quieres? venga. Pues vamos a continuar a ver si somos capaces de descubrir más cosas. Bueno, pues hablamos de un crucificado que prácticamente pasa desapercibido en la parroquia de San Sebastián porque está en uno de los laterales y casi entrando en la sacristía, pero Juan Luis, es el famoso Cristo que hemos hablado antes, que vende la Hermandad del Dulce Nombre para 1717. Para sufragar los gastos de aquel retablo, ¿no? Retablo, sí. Y lo vende a una hermandad de ánimas. A una hermandad de ánimas, que era la que estaba en alza en esa época. Se hacen muchas hermandades de ánimas en toda la provincia de Sevilla. Y ahí están las ánimas, representadas en la parte de abajo, que están en el purgatorio y que luego serán salvadas por la sangre de Cristo, claro. ¿Y este Cristo llegó a procesionar con la hermandad? Debió procesionar. Fijaros que el esquema es ya un Cristo de mediados finales casi, o sea, del último tercio del siglo XVI, y que tiene el cuerpo ya con una cierta torsión y la cruz plana, que son muy característicos de los Cristos renacentistas todavía. Es decir, que es un Cristo interesante, realmente interesante. Es más avanzado que, por ejemplo, el Cristo de los Peligros que sacan de San Juan, ¿no? Sí. En el Vía Crucis. Pues bastante interesante y que muchos de los que nos están viendo en casa probablemente no supieran que fue titular de la Hermandad del Dulce Nombre y que procesionó con este crucificado. Crucificado que se me antoja decir que es también de tamaño pequeño, como por ejemplo el de la Santa Veracruz, hermandad que procesiona también el Jueves Santo. Realmente esos Cristos suelen ser de tamaño académico, decimos nosotros, que es un poquito menos que el natural. Y en Marchena procesionaban 3 crucificados, el Cristo de San Pedro, el de la Santa Veracruz y este del Dulce Nombre, ¿no? Por lo dicho. Había pues una Semana Santa muy particular que estamos descubriendo con don Juan Luis Rabé. Juan Luis, muchísimas gracias por acercarnos a estas curiosidades de la Hermandad del Dulce Nombre. En este caso, una joya de la Hermandad del Dulce Nombre que nos acerca a incluso ver cuáles fueron sus titulares, incluso originales, que es este crucificado y esa oración en el huerto, que dejamos ahí en duda si pudo o no ser también titular Hombre, no, titular no, pero sí es un elemento importante para cualquier hermandad, ¿no? Es decir, el momento inicial.
Lo que en algún caso, a lo mejor, el camarín tan grande que tiene la Virgen de la Piedad tendría posibilidades de tener una piedad sensu stricto, es decir, una piedad con Cristo. Ya lo hablamos el año pasado, en la joya de la Hermandad del Dulce Nombre, con ese estandarte que se desmontó un poco para montar la zalla de la Virgen, y que dentro de la Secretaría de la Hermandad del Dulce Nombre se establece esa piedad que pudo ser también titular de la Hermandad. Bueno, curiosidades de la Hermandad del Dulce Nombre que nos animan a seguir descubriendo, ¿no? Poco a poco, cosas nuevas y cosas que están un poco olvidadas por todos los marcheneros y que nosotros aquí en este programa, en vuestro programa, nos gusta acercarnos. Así que no se muevan de casa, y que vamos a seguir trayendo muchísimas más joyas de hermandad para que ustedes lo descubran.